¿Qué hubo, jovenazos? Espero que estén bien. De lo que quiero tirar el monólogo esta vez es de la violencia en videojuegos. Ya sé que ahorita es un tema caliente por lo de los impuestos que propone el gobierno de México. Pero soy viejo, y necesito quejarme. Además, no es la primera vez que pasa esto. Tengo que hacer algo de recuento de las cosas que recuerdo de los últimos 30 años. Así que pellízcate una botana. Recuerdo que en la década de los 90 ya era tema. Y las polémicas más sonadas eran Doom, Duke Nukem, Mortal Kombat o Night Trap. Sobre todo recuerdo el de Mortal Kombat porque mi papá lo jugaba en las maquinitas de una lavandería cuando yo era pequeño. Él es gamer de los antiguos. Aparte de Mortal Kombat le gustaba Pac-Man, Galaga, Gradius, 1942, Contra y otros que no voy a recordar el nombre. Y los fines de semana cuando tocaba lavar la ropa, se echaba sus partidas. Esto es para dar contexto de que yo básicamente crecí con videojuegos. Medio que si recuerdo a mi mamá quejarse de que Mortal Kombat le parecía muy violento y que yo no debería de estar viendo esas cosas. Pero a la jefa le gustaba ver animes como Yu Yu Hakusho, Samurai X y otros. Tendría entre 4 o 5 años cuando me hago consciente de todo esto y creo que sería el Mortal Kombat 2 el que estaba en esa maquinita. De hecho, por Mortal Kombat fue que se crearon las clasificaciones de edades. Porque para el momento eran cosas bastante gráficas. Sí, bastante gráficas para la época. Además de que sucedieron ciertas cosas que estos políticos usaron para apalancarse y trataron de usar para sus intereses. Sí, ya sé que dentro de los escritos de uno de los perpetradores decía que sería como en Doom o en Duke Nukem. Pero también hay que señalar que maestros y compañeros advirtieron a autoridades acerca de comportamientos previos, como lo fue un robo, por el que solo estuvieron unos meses en tutelar de menores. Oh, bueno, ya me desvié del tema. Para decir que los videojuegos estaban envenenando la mente de los jóvenes. Creo que hasta Marilyn Manson salió correlacionado ahí. A pesar de que diversos estudios han develado que la violencia en los videojuegos no causa directamente personas violentas. Hay un video muy bueno que encontré mientras investigaba un poco del tema, lo dejo en la descripción para que le den una checada, es muy informativo y está muy bien explicado. Como diría mi tía adicta al Tetris. Si por jugar mucho Nintendo la gente se pusiera violenta, Japón y Corea del Sur serían tierra de nadie. Podrán ser racistas, xenófobos, clasistas. Pero los australianos no saben hacer hamburguesas. Solo por mencionar algunos casos de este lado del mundo, y cuando digo de este lado del mundo me refiero a... Primero, un chico se picoteó a su compa. Según el testimonio de la madre de la víctima, estaban obsesionados con el Mortal Kombat 3. Y que lo atacó de esa manera influenciado por el personaje llamado Cyrax, pero no sé ustedes. Que yo recuerde, el Cyrax no tira con el filetero. Otro caso fue de una pelotera que se armó en una escuela, donde desgraciadamente 4 estudiantes y un maestro fueron mandados con San Pedro, por 2 pubertos, a los que se les encontró que les gustaba jugar el GoldenEye 007. Y así podría continuar horas mencionando casos de ataques y sucesos que se podrían haber evitado. Pero siempre se ha tratado de usar como algo mediático de problemas que ya existían. Antes de esto le echaban la culpa a la tele y la música. Vi esa temporada donde le echaban la culpa a los Simpson en los 90s, porque hacían chistes del gobierno, de los extraterrestres, de los religiosos. Y que según por esas burlas se estaban insensibilizando a los jóvenes en cuanto a temas serios. Todo el mundo tiene la culpa menos los que deberían ser responsables. Yo que de morrillo crecí con los juegos antes mencionados, Duke Nukem, Mortal Kombat, The House of the Dead, los Resident Evil. Vi películas como Alien, Depredador, Doppelganger, Hellraiser, La ballena asesina, que gracias a esta última sí tuve algún grado de talasofobia. Y mírenme, solo soy un loquendero en pleno 2025. Realmente no son cosas que me volviesen violento. No me voy a poner en plan de es que a mí sí supieron criarme. Pero considero que los padres son el principal pilar que hará que los niños tomen ciertas decisiones. Porque esto de los juegos, para el usuario son un pasatiempo, te puede hacer pasar un buen rato con los amigos, ver una historia maravillosa, encariñarte con los personajes, y es importante saber hacer esa distinción entre lo que pasa en la pantalla y pasa en la vida real. Pero si lo extrapolamos, ¿te imaginas el pedote que se armaría si le suben el precio a los boletos de los partidos de fútbol y que la Sheinbaum diga que es porque la gente se pone violenta en los partidos? La gente andaría cagada de risa. Entonces, en los gloriosos años 2000, después del evento antes mencionado, de Columbine, hubo un chingo de protestas de que había que regular los juegos violentos porque estaban arruinando la juventud.
Y sale este personaje, que ya se había estado asomando en juicios anteriores buscando la censura en los videojuegos. Jack Thompson. Que bueno, en los inicios de los 2000 se puso bien prendido cuando salió GTA 3, el Manhunt, Bully, entre otros juegos, se la tenía jurada con Rockstar. Creo que también se mostró en contra del rap y de ciertos contenidos en la radio. A palabras sacadas de Wikipedia. Si algún adulto desequilibrado quiere pasar su tiempo jugando a Grand Theft Auto Vice City, uno se pregunta por qué no se busca una vida. Pero cuando se trata de niños, tiene un impacto demostrable en su comportamiento y en el desarrollo de los lóbulos frontales de su cerebro. Los simuladores de asesinato no son libertad de expresión protegida constitucionalmente, ni siquiera son expresión. Son aparatos físicos peligrosos que enseñan a un niño a matar con eficacia y a disfrutar haciéndolo. Además de calificar a los videojuegos como masturbación mental. Sabrá Cthulhu de dónde sacaba estas cosas. Esas eran sus palabras antes. En el 2024 se le entrevistó, y los describió como una ayuda de naturaleza didáctica. Al menos en los últimos años es de las personalidades más reconocidas en haber estado en contra de los videojuegos. Yo sigo diciendo que esto es más responsabilidad de los padres. Porque estos activistas le dejan demasiado peso a los videojuegos que claramente están marcados para un público mayor de edad. No es como que a los niños los esté criando una pantalla y no los padres. ¿Verdad? ¿Verdad? AMLO ya venía persiguiendo esto de que los videojuegos no eran algo positivo. Me estaban comentando con preocupación algunas personas de lo que ven los niños en la televisión o en los juegos, la violencia, los enfrentamientos, estos que se dan en los juegos, racistas, en el juego, quitarle la vida a un afroamericano o a un mexicano tiene no sé qué valor. Y me recordó a una plática que tuve con mi abuela. Yo tendría unos 11 años y tenía un Nintendo 64. Estaba jugando Jet for Gemini, un juego de disparos donde tienes que matar hormigas extraterrestres. Y me dijo algo muy parecido. Estos juegos de ahora son puro matar y matar. Medio que le conté la historia pero no la convencí. Cuando mi papá era más joven de repente sí lo vio jugar con un NES. Que yo también usé de más pequeño. Teníamos el Dog Hunt y el de Super Mario. El que sí le gustó fue el de Ocarina of Time. Más que nada por la música y porque Hyrule, el Lon Lon Ranch y Kakariko se le hacían lugares bonitos cuando Link es niño. No imagínate si hubiese sabido que tenía el de Turok 2, el GoldenEye o el de South Park, le da un ataque. Pero regresando al punto, vi ambos lados de los padres. Mis padres que decían que los videojuegos están bien, pero no estaban tan de acuerdo a que jugase algo violento, así que me decían que por ejemplo, el mismo tiempo que iba a jugar Twisted Metal lo tenía que pasar estudiando. No era algo prohibitivo, era algo regulado. Por otro lado, un amigo estaba en esta familia totalmente religiosa, de hecho era el amigo riquillo de nuestro grupo. Aunque, también fue el último en tener una consola. Y también fue un Nintendo 64, pero solo le permitían tener juegos de carreras o de deportes. Nunca olvidaré su cara cuando vio por primera vez el de Turok. Fue como cuando los Flanders vieron por primera vez a Tommy y Daly. Pero el men ya en esos años tendría unos 13 o 14 años. Ya sabía de qué lado mascaba la iguana. Solo nunca había visto sangre en un videojuego, o en una cinta que no fuese La Pasión de Cristo. Nunca desarrolló un instinto asesino o fue alguna persona agresiva. Otro era un amigo que tenía esta personalidad edgy. Siempre quería llamar la atención con humor oscuro y cosas de black metal. Pero ya luego lo conocías y era el tipo más normal. Ya eran inicios mediados de los 2000. Y este perrillo ya tenía el GameCube y el PlayStation 2. Para nosotros, era un abismo grande entre los gráficos. Ahí fue donde vimos los Grand Theft Auto, los nuevos Resident Evil, los True Crime, nuevos Mortal Kombat, los God of War. Y nos dimos cuenta de algo. A los padres les preocupa más la sexualización que la violencia. Uno de los cuadros fue este. Estamos en la sala de mi casa, jugando el primer God of War. Nuestro grupo de amigos creo que para ese momento iba de entre los 14 a los 16 años. Mi papá está ahí en el comedor medio que viéndonos jugar y tirando la botana. Cuando llegamos a esa parte donde el Kratos estaba en la cama con las muchachonas, simplemente nos volteamos a ver como de, y mi papá así.
Pero ya luego de un momento se comenzó a carcajear y a decir cosas como de, a la siguiente generación la vieja ya se tiene que salir de la pantalla. No le vayan a decir a su mamá cabrones porque nos quedamos sin tele. De nuevo él era alguien que ya había estado más en contacto con los videojuegos y por eso se lo tomó más a la ligera. Entonces el güey acaba de ver cómo andamos partiendo monstruos a la mitad mientras hay una masacre de fondo y montones de sangre y todo. Pero vemos un par de magumbos y se desvanecen las risas. Por lo menos en ese momento ya luego andábamos cagados de risa otra vez. Pero en otra ocasión estaba jugando el de WWE 2006, cuando salió la pantalla de carga de Trish Stratus y entró la jefa. Te juro que todavía no acaba de poner el pie en la sala cuando ya andaba preguntando el quién es esa. Y yo como de jefa hemos estado viendo los Monday Night Raw los últimos años, creo que la has visto. Solo se quedó viendo hasta que salió la entrada de Edge. Si acaso le desagradaba ver que jugaba Resident Evil 4. Ya sabes cómo esas cabezas explotando y decapitaciones, no hacía tanto show. Como esa vez que vio la pantalla de carga de Trish Stratus. Medio que si levantó la ceja cuando vio el de Soul Calibur 3. Porque ay madre. Esas físicas que le dieron a los personajes femeninos. Ni modo jefa, usted me lo dio de regalo de Navidad. Otro que recuerdo bien. Es que estaba jugando Metal Gear Solid 3 con el amigo de la familia religiosa cuando de repente salió esta escena. Y entró su papá. Ya de por sí yo no le caía bien. Ve que estamos viendo esa escena. Después de darnos una sermoneada como de 20 minutos. Me dijo que si quería volver a entrar a su casa tenía que unirme al grupo de jóvenes de la iglesia. La verdad solo fui 2 veces y quedamos con que el punto de reunión fuese la casa de Leslie. Era mi época anticristiano. Perdónenme. Bueno, pero al contexto del momento. Todavía se tenían entre ceja y ceja los Grand Theft Auto. Sobre todo el de San Andrés con el tema del hot coffee. Que siento que fue lo que más hizo sonar las alarmas de aquel momento. Una de las cosas ridículas por así decirlo que recuerdo. Es que a los Sims también los tenían en salsa porque los podías ver bañándose. Aunque estaba más censurado que discurso de comunista. Y se dejaba entender que podían tener sexo. Pero solo los veías ocultarse en las cobijas. Igual muchos padres pegaron el grito en el cielo porque eran insinuaciones sexuales. No sé, quizá hubieran usado a la cigüeña. También Dune que tantos dolores le había causado a las asociaciones religiosas en los 90 por su contenido violento y satánico. Que a mi parecer, tienes que matar demonios y evitar que destruyan el mundo. ¿No hay algo más cristiano que eso? En este caso el Dune 3. Que fuera de que su atmósfera cambió, quejas como la linterna, jugabilidad más lenta y otras cosas se hicieron presentes. Las asociaciones religiosas se le fueron al cuello a Id Sofier de nuevo. Por hablar del infierno, posesiones, que si era muy violento, que los demonios. De este sí recuerdo marchas y mucha bulla porque antes había un canal llamado G4 que trataba de videojuegos, entonces aquí vi que se estaba planeando otra entrega de Dune 3. Y cuando se anunció como que ya hasta tenían las pancartas y todo listo para las protestas. En serio, el juego no había salido y ya lo querían censurar. Me los imagino ya planeando las marchas apenas salió el tráiler. Pero esto es Trompolandia. Es más fácil conseguir un rifle que un control de Nintendo Switch sin drift. Pero algo más se avecinaba. La 7ª generación de consolas. Aquí no estuve tan de lleno. Porque fue cuando agarré la vida loca. Pero sí vi ciertos momentos. Como lo de que Resident Evil 5 era racista porque se trataba de un hombre white. Disparando y golpeando afroamericanos. Pero es que se desarrolla en África. Yo también quería que pusieran finlandeses para desentonar de vez en cuando. Otra cosa que pasó aquí fue como la era dorada de los Call of Duty y los Battlefield, que desde entonces son franquicias bastante vendidas. Ya será por su multiplayer, por el modo zombie y cosas así. Pero al final creo que fue una de las cosas que le dio más mala fama a los juegos. Porque ya de por sí era un juego de disparos, y que por esos años cuando estábamos teniendo YouTube y Facebook, podías ir encontrándote con cosas como, niño chillón en Call of Duty es troleado, o destruye su consola porque perdió. En su momento hasta eran cosas que salían en las noticias. Porque ya todos tenían cámaras. Todos estaban grabando sus partidas. Todos tenían el potencial de en una partida cualquiera encontrar a alguien que podría estar teniendo un mal día y aprovechar para grabar reacciones. En nivel de viralidad lo pongo junto con los vídeos de caídas graciosas y vídeos de gatitos. Al menos en aquellos años. Y esto es algo que aún se sigue usando hoy en día. De nuevo porque básicamente todos tienen el potencial de grabar esta clase de momentos. Y es que así es Internet. Por eso nos gustan tanto los chismes. Y pues luego tenemos situaciones como estas de políticos agarrados que piensan que si le ponen un impuesto a algo va a desaparecer el problema. El Trumpas también salió con la misma mamada.
Pero pues ya está viejo. A ver qué dice cuando salga el GTA 6 y lo hayan referenciado con algún personaje político. Ya para concluir y desde mi perspectiva, no todos los juegos son violentos. No todos los juegos crean o moldean personalidades violentas. Hago una división, porque sí creo que dentro de los juegos, sobre todo con componentes online o de interacción con otros, comunidades tóxicas, sí puede pasar eso. Hay rasgos ambientales, sociales, culturales o de crianza que van a influir más en lo que las personas hagan. Si realmente quisieran un cambio, atenderían esas razones. Y los padres son los primeros que deberían estar cuidando y guiando a los niños, viendo qué es lo que hace, a qué juega, con quién juega. Porque al menos hasta que no pueda discernir entre correcto e incorrecto no los puedes soltar así nomás. Ya están muy sonados los casos de Roblox, de Free Fire, de grupos de Discord. ¿Recuerdan a ese tipo que filtró información del Pentágono porque no le creían que trabajaba en el Pentágono? Ya te dice mucho de la clase de personas que pueden llegar a tomar puestos de poder. Criar niños no es sencillo, durante su formación hay que estar al pendiente de muchas cosas. Y aún así, estando grandecitos, los ves hacer cada pendejada que te hace cuestionar en que la cagaste. Tenía que sacar eso de mí. Sería todo por mi parte, jóvenes, cuídense mucho.